Hola a todos, soy Videos Comedia 2013 y hoy les contaré historias de terror XD. Esta historia se llama Noche Estrellada. Una joven pareja decide dar un paseo nocturno por el bosque cercano a su ciudad para ver las estrellas y el firmamento sin la polución de la urbe. En el momento de regresar a casa, el muchacho se da cuenta que el coche no arranca. Tras un rato intentándolo, él le propone a ella esperarle en el coche mientras va a pedir ayuda. Ella, aunque algo asustada, acepta. Nada más partir él, cierra bien todos los seguros. El tiempo pasa y su novio aún no ha regresado y siguen pasando los minutos y el miedo en ella cada vez es mayor. De repente, ella empieza a escuchar un ruido en el exterior, más concretamente en el techo del coche. Parecía como si una rama de árbol rozara con el coche por el aire que soplaba fuera. Aunque era extraño, porque no estaban próximos a ningún árbol. Aunque asustada, al final termina durmiéndose. Al amanecer, la muchacha es despertada por la policía. Extrañada, ella abre la ventanilla y le piden que salga del coche, pero que no mira detrás de ella. Evidentemente, se volvió y vio a su novio muerto, colgando de la rama de un árbol mientras sus pies rozaban el techo del coche. Bueno, espero que les haya gustado la primera historia XDDB. Bueno, la siguiente historia se llama El asesino de San Mateo. Pasan ya de las 6 de la mañana, es un oscuro y nublado día de principios de marzo, una espesa niebla cubre por completo los campos de maíz y cebada. Es tan densa que no permite ver más allá de unos cuantos pasos a tu alrededor. La joven Patricia camina con paso apresurado por el viejo sendero que lleva hasta el centro del pueblo, el frío hace a sus dientes castañear y su cuerpo delgado tiembla violentamente, mantiene sus manos en los bolsillos de su chaqueta en un intento inútil de mantenerlas calientes, y esconde su rostro bajo el rebozo azul que su madre le regaló en su cumpleaños pasado. Como todas las mañanas va en dirección hacia la panadería a recoger la leche y el pan fresco para el desayuno de la familia a la que sirve desde que era una niña. No es algo que le guste mucho, pero tiene que hacerlo como parte de sus obligaciones. Todo es soledad y silencio, ni los grillos cantan con un clima tan frío, un ligero viento sopla alrededor, moviendo la hierba de los campos contiguos al sendero. Patricia trata de no prestar atención a lo que hay más allá de lo que es capaz de ver, solo se concentra en el siguiente paso a dar. De pronto, de entre la hierba un pájaro negro salió volando, provocándole un susto que casi la hace gritar, «¡Maldita Sax!». Susurra en voz baja tratando de recobrar el valor de seguir adelante. Pero algo no estaba bien, miró con más detenimiento el área de donde salió el pájaro y vio con asombro que en ese punto exacto la hierba dejaba un pedazo de tierra desierto. Contra toda lógica se adentró en el campo para ver más de cerca lo que había ahí, conforme sus pies avanzaban su cabeza le gritaba que diera marcha atrás, pero su curiosidad era mayor a su sensatez. Se armó de valor y siguió adelante, una mancha oscura apareció frente a ella, parecía muy quieta por lo que no retrocedió, un par de pasos más y fue capaz de distinguir lo que dedujo era un cuerpo tirado sobre la maleza. Debe ser algún viejo borracho, pensó para sí misma. Estaba a punto de volver al sendero y seguir su camino, pero entonces miró abajo y notó que sus zapatos estaban mojados, eran nuevos así que sacó un pañuelo de su bolsillo y los limpió vigorosamente para que no se le estropearan, los ojos casi se le salen de las órbitas cuando vio que el pañuelo estaba lleno de sangre, impulsivamente lo dejó caer y fijó su atención en el cuerpo sobre la hierba. Dio un paso más, y luego otro, pronto estaba justo a un lado del cuerpo inmóvil. Aún temblando estiró la mano derecha hasta tocar las ropas que lo cubrían, dio un ligero jalón y un grito que nació en el fondo de su alma rompió el silencio de la madrugada. Patricia corrió con todas sus fuerzas de vuelta hasta la casa, pasó de largo por el portón abierto y en su camino hacia la puerta chocó con Elías, el jardinero que recién se levantaba para empezar con su trabajo. ¿Pero qué te pasa, muchacha?, preguntó Elías extrañado por la palidez de la joven. Entre sollozos y balbuceos Patricia le explicó lo que había visto, incrédulo el jardinero le pidió que le indicara exactamente dónde, la joven criada no podía dejar de temblar, pero dejando a un lado su miedo, acompañó a Elías hasta el campo lleno de sangre. Una vez que llegaron el jardinero miró a la criada que no dejaba de llorar y con cautela se abrió paso entre la hierba mojada, sus ojos no daban crédito a lo que veían. Ahí tirado sobre un charco de sangre y maleza aplastada estaba el cuerpo de una niña de no más de 15 años, sus ropas estaban rasgadas y su rostro pálido tenía signos de haber sido brutalmente golpeado, el cuerpo que yacía boca arriba tenía un enorme cuchillo plateado incrustado por encima de las costillas, a la altura del corazón. Era obvio que la niña estaba muerta, a pesar de eso el jardinero puso sus dedos fríos sobre el cuello de la joven en busca de alguna señal de vida.
Un suspiro resignado rompió de nuevo el silencio sepulcral que envolvió los campos de lo que una vez fue el pacífico pueblo de San Mateo. Ja 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 ja, eso no da miedo xdddd. Yo les voy a contar una buena historia xdddd. La historia se llama El fantasma de Verónica. Nunca debes ponerte frente al espejo y repetir 9 veces seguidas el nombre de Verónica. Sé que quizás hayas oído esta historia, quizás pienses que es mentira y no me creas. Está bien, no pasa nada, pero por favor no te burles de ella ya que puede caer sobre ti una maldición terrible. Verónica era una chica de 14 años que haciendo espiritismo en una casa abandonada no seguía las reglas de los fantasmas, se burló durante toda la invocación y una silla que había en la habitación cobró vida y la golpeó mortalmente en la cabeza. Pero la venganza de los espíritus no acabó aquí. Verónica aún no descansa en paz. Su espíritu está condenado eternamente y ahora es ella la que quiere vengarse de todo aquel que no sabe respetar el más allá. María era una chica que conoció la leyenda en su universidad. Ella era mayorcita para creer en esas estupideces, pensaba ella y se reía. Sus amigos la picaron, ya que si no tan valiente que era no tendría problemas en hacerlo. Fue a un baño, acompañada de una compañera y lo hizo. No pasó nada y el grupo, entre risas, lo olvidó enseguida. Pero María no pudo olvidarlo. Al hacerlo sintió un escalofrío indescriptible, y su pesadilla comenzó esa misma noche. Tumbada en la cama, despertó por un sonido raro. Era un susurro indescifrable que oía cerca de la nuca. Además sentía como si alguien respirara en su cuello. Asustada, se levantó y encendió la luz. Nada había a su lado. Pero no pudo dormir en toda la noche. Al día siguiente, no se atrevió a contárselo a nadie de la universidad aunque aún seguía aterrorizada por lo que le había sucedido la noche anterior. En mitad de la clase tuvo que salir al servicio. Cuando entró al baño, hacía mucho frío y una capa de vaho cubría el espejo. María lo limpió con la mano y vio horrorizada que tras ella había una chica con una expresión de odio y sangre en la cabeza. Cuando se volvió a mirar, ya no había nadie. Rió nerviosamente, pensando que todo era fruto de su imaginación, los nervios y el cansancio. Sin embargo, al volverse hacia el espejo vio algo que la dejó blanca. En el vaho había frase escrita: "No debiste invitarme a volver". María no pudo soportarlo. Encerrada en un manicomio, solo decía que el fantasma de Verónica la seguía atormentando. No pudo soportarlo y acabó suicidándose. Guau gatito, tome esa historia de Verónica me dio un cagazo, nunca lo intentaré hacer xdd. Bueno, seguimos con las historias. Esta historia se llama La carretera fantasma. Conocía muchas historias de fantasmas en la carretera. Pero la historia que leí en un periódico me impactó. Hablaba de una carretera fantasma. Se cuenta que hay una carretera comarcal en Paiporta, cerca de Valencia, donde ocurren unos sucesos un tanto extraños. Y lo más impactante es que en los últimos meses más de 10 personas han muerto allí. Y no se sabe la razón exacta. Nadie se había percatado de esta circunstancia ni se le había dado importancia hasta que se ha producido el testimonio del señor Martín. Este hombre narra un suceso impactante que ha causado impacto y que ha hecho que se investiguen los hechos. El señor Ruiz vive en un chalet situado en la carretera mencionada. De este hecho deducimos que la conoce a la perfección. Una noche conducía a casa de regreso del trabajo. Iba con mucha precaución ya que en el ambiente reinaba una niebla muy espesa muy poco propia de aquella zona. Nunca había visto una niebla tan densa nunca. Y, de repente, tuvo que dar un frenazo brusco. Se encontró ante un cruce en la carretera, pero un cruce, un camino que no había visto nunca. Él llevaba 10 años viviendo allí, pasando 2 o 3 veces al día por allí y nunca había visto ese camino. Reanudó el trayecto con una sensación de extrañeza enorme, dudaba si realmente había visto un cruce o era solo su imaginación. Podía haber sido un efecto de la luna en la niebla pero es que estaba seguro que allí había un camino. Al día siguiente regresó por el mismo camino, dirección al trabajo, y al pasar por el mismo punto un escalofrío recorrió su cuerpo. No había ningún camino allí. En aquel lugar solo había un terraplén de 4 metros de altura. En ese momento se dio cuenta que si hubiera cogido el camino habría caído por él y se habría despeñado. Gracias a que conocía el trayecto no lo cogió. El suceso le había dejado muy confundido y lo comentó a unos amigos suyos al llegar al trabajo. Todos rieron, salvo uno que palideció al instante. Había oído hablar de esa carretera, de la historia de un camino que aparecía súbitamente en una noche de niebla densa, pero nunca la creyó.
Ahora todo parecía aclararse. Todo era cierto. Ellos han estado investigando y en esa carretera han muerto más de 10 personas despeñadas pero lo peor es que no es el único caso en todo el país. Existen muchos accidentes en noches de niebla extrañamente densa y ¿será casualidad o será que existen más carreteras fantasmas? Bueno, seguimos con la siguiente historia. La historia se llama El diablo en el espejo XD. Unos amigos se reunieron aprovechando las fiestas navideñas para compartir una noche de alcohol y risas en mitad de un descampado. Como es habitual en este tipo de reuniones, sin saber cómo empezaron a contar historias de terror y leyendas que conocían. Un par de ellos escuchaban asustados las escalofriantes historias que se contaban, pero la mayoría, que ya llevaba un par de copas de más, aprovechaban para bromear y tratar de asustar con un grito o saltando sobre los amigos cada vez que la narración hacía un silencio. Sin embargo, cuando Alberto comenzó a contar su leyenda, todos se quedaron como petrificados. En Nochebuena, justamente a las 12 de la noche, el diablo hace la inspección en la tierra, la única en el año, así que si queremos verle tiene que ser ese mismo día a esa misma hora. Vete al baño, puesto que es el lugar más propicio para realizar el evento, y cierra la puerta. Enciende 12 velas, a poder ser negras, apaga la luz y sitúate enfrente del espejo. Cuando quede poco para que sean las 12, cierra los ojos y manténlos cerrados hasta que quede solo una campanada de las 12 que deben sonar. En ese momento el diablo se aparecerá en el espejo solo durante un segundo. Tras terminar su historia nadie sabía qué decir, los envalentonados muchachos estaban realmente asustados porque sabían que con las fuerzas del más allá no se debe bromear y la figura del diablo siempre ha sido una de las más temidas desde el comienzo de la humanidad. Pero para Pablo era el momento perfecto para hacerse el machito, siempre había sido un segundón en el grupo y nadie le tomaba en cuenta, por lo que era el momento perfecto para hacerse el valiente. Eso es mentira y yo lo puedo demostrar cuando quieras. Todos se giraron a mirarle y rápidamente Alberto contestó. Si tan valiente eres, ¿por qué no lo probamos? Dentro de un par de días será Nochebuena, yo mismo pongo las velas. Pero si te echas atrás te tendrás que comer las 12 velitas delante de todo el grupo en Año Nuevo. Ok, pero si lo hago y te demuestro lo contrario, quien se comerá las velas serás tú por bocazas. El grupo se rió y pasados unos minutos todo parecía haber quedado olvidado, pero para Alberto eso había sido un desafío a su autoridad como el líder del grupo y no iba a quedar así. Por lo que un par de días después se presentó en la casa de Pablo con una bolsa que contenía 12 velas negras, una Biblia satánica que le había prestado un amigo gótico de su hermana, un pentagrama con la cabeza de un carnero y una cámara capaz de grabar en la oscuridad que su padre guardaba en uno de los armarios como si fuera de oro. Su intención era que cuando Pablo viera lo completo de su ritual de invocación se echara atrás y le pidiera disculpas, pero lo que no se podía esperar es que el chico, reafirmado en su intención de hacerle comerse las velas frente a todos en la fiesta de Año Nuevo, bromeara sobre el tamaño de estas. ¿Qué pasa, Alberto, que no las había más grandes? ¿Tanto miedo te da tragártelas delante del grupo que has ido a comprar velas de cumpleaños? Tú tranquilo, Pablito, que cuando te cagues del susto al menos las llamas de las velas ocultarán el olor. Alberto entró en la casa de Pablo y sin dirigirle ni una mirada más pasó al baño de su habitación. Tal y como había visto en varias páginas de invocaciones que había encontrado en internet, colocó 5 de las velas en cada una de las puntas del pentagrama, 4 de ellas a los lados del espejo y las 3 restantes junto a la Biblia satánica que intencionadamente dejó abierta por una página en la que había una especie de invocación o ritual. La escena del cuarto de baño con el pentagrama iluminado únicamente por la luz de las velas era digno de una película de terror y Pablo, a pesar de tener que hacerse el valiente, sintió como se le encogía el estómago al pensar que tenía que entrar solo para realizar la invocación. Bueno, chaval, hasta aquí puedo estar yo en el baño, dijo Alberto con voz socarrona. Por si te echas atrás en el último momento y abres los ojos antes de tiempo, te he colocado una cámara de vídeo. Mucha suerte, espero que la leyenda no sea cierta porque de lo contrario no creo que lo cuentes. Dijo intentando darle aún más miedo. Yo te espero aquí fuera para que no te dé por salir corriendo. Pablo se encontraba dentro del baño con la luz apagada, faltaba menos de un minuto y ya sentía como las gotas de sudor le caían por la frente. Una cosa es hacerse el chulito delante de todo el mundo, pero otra era encontrarse con ese escenario aterrador y disponerse a invocar al mismo diablo por una apuesta. Sin embargo, reunió todas sus fuerzas para no salir corriendo y cuando Alberto le avisó cerró los ojos. Pocos segundos después escuchó la primera campanada del reloj que tenían sus padres en el salón. El miedo que tenía y el silencio era tal que cada una de ellas parecían sonar cada vez más lentas.
Al tener los ojos cerrados no percibió que con cada campanada se apagaba una vela, como si el mismo diablo estuviera consumiendo cada una de ellas al ritmo necesario para que se apagaran simultáneamente a cada uno de los clan del reloj. Al sonar la campanada número 11, tal y como le había indicado Alberto, Pablo abrió los ojos y Alberto al otro lado de la puerta del baño esperaba que Pablo se echara atrás y saliera en cualquier momento, pero tras sonar la última campanada todo quedó en silencio. Llamó a su amigo pero no obtenía respuesta, ya había transcurrido más de un minuto y Pablo no salía, así que decidió abrir la puerta. Al abrirla todo estaba a oscuras y solo se escuchaba una respiración ahogada en el suelo, un fuerte olor a azufre inundaba el lugar y Alberto sintió que algo iba mal. Encendió la luz del baño y se encontró al otro chico con la cara desencajada del miedo mientras se llevaba fuertemente la mano al pecho. De puro terror había sufrido un ataque al corazón y lo único que alcanzaba a decir era: lo he visto, lo he visto. Al llegar al hospital los médicos no salían de su asombro, el corazón parecía estar bien y perfectamente recuperado, no obstante el chico se encontraba en una especie de shock y no hablaba con nadie, salvo para repetir una y otra vez que lo había visto. Días después salió del hospital perfectamente recuperado, al menos físicamente ya que nunca volvió a ser el mismo, se convirtió en una persona asustadiza y retraída que frecuentemente se quedaba pensativo y en silencio a mitad de una conversación. Alberto por su parte nunca se atrevió a ver lo que contenía la cinta y decidió tirarla a la basura junto a los objetos que se habían usado en la invocación. Quién sabe si algún día alguien la encontrará y podrá presenciar qué fue lo que vio Pablo antes de que se apagara la última vela. Por su parte Pablo sabe que volverá a ver al diablo el día que muera, ya que éste vendrá a reclamar su alma en persona. Bueno amigos, adiós. Espero que les haya gustado el vídeo, pongan me gusta, comenten, suscríbanse, adiós, chao.